Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía, en la que estamos, en el apartado referente a los frutos de la comunión, dedica 3 puntos finales, que son a los que hoy vamos a centrarnos, el punto 1399 al 1401, hablar de la recepción de la comunión, pues en las iglesias orientales y reformadas, y el tipo de comunión o el tipo de relación que pueden tener esos fieles con el sacramento de la Eucaristía administrado por la Iglesia Católica, o el tipo de relación que pueden tener los católicos con la Eucaristía administrada por otras comunidades o iglesias. Bien, son 3 puntos finales que vamos a comentar. El 1399 dice así: las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica celebran la Eucaristía con gran amor. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros, con vínculo estrechísimo. Una cierta comunión in sacris, por tanto, en la Eucaristía, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas y aprobándolo la autoridad eclesial. Intentamos explicar este punto, que se refiere, como veis, a las iglesias orientales. La Iglesia ortodoxa y algunas otras iglesias orientales que no están en comunión con la Iglesia de Roma, que no tienen esa perfecta comunión con la Iglesia de Roma. Se distingue esto de lo que son las iglesias católicas de rito oriental, que esas sí están en plena comunión pues con la sede apostólica de Roma, son tan católicas como nosotros. Las iglesias católicas de ritos orientales. Pero aquí no hablamos de ritos, sino hablamos de las iglesias orientales que, fruto de los cismas pues que se produjeron hace unos 1000 años, pues todavía desde entonces mantienen pues ese cisma de separación con la Iglesia Católica. Bien, referido a eso, sin embargo, como veis, este punto habla de que esas iglesias celebran la Eucaristía con gran amor. Y nosotros valoramos mucho pues, esa celebración de la Eucaristía y de los sacramentos tan cercana a nosotros, que incluso pueden llegar a ser para nosotros muchas veces ejemplo por su sacralidad, ejemplo por la profundidad con la que se celebra y el sentido sagrado tan grande que se manifiesta en la celebración de los sacramentos, el sentido de misterio, el sentido de sacralidad, el sentido de conciencia de que en la liturgia estamos celebrando algo que nos trasciende, que nos supera. Es hermosísimo ver una cosa así. De hecho, en el reciente viaje que el Papa hizo a Turquía, tuvo un encuentro con el patriarca Bartolomé I, allí en Constantinopla, y fue hermosa también ver la homilía del patriarca Bartolomé I en aquella divina liturgia en la Basílica de San Andrés. El Papa asistió a aquella liturgia, lógicamente no concelebró, ahora explicaremos esto, pero fueron muy hermosas las palabras que el patriarca Bartolomé I dirigió explicando lo que para ellos es la liturgia, que como vais a ver ahora en algún párrafo que voy a leer, pues es algo pues muy similar, que casi sus palabras podíamos hacerlas nuestras, las hacemos nuestras, y son verdaderamente pues un acicate para que nosotros vivamos con mayor profundidad la liturgia. Decía Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, patriarca de la Iglesia Ortodoxa: por la gracia de Dios hemos sido bendecidos a fin de acceder a la alegría del celestial dominio para contemplar la luz verdadera y recibir el Espíritu celestial. Cada liturgia
cada celebración de la Divina Liturgia es una dinámica, una dinámica de la liturgia que se celebra en el cielo. Cada Divina Liturgia, dice, es a la vez una anamnesis del pasado, un recuerdo del pasado y una esperanza del cielo. Estamos convencidos de que durante esta Divina Liturgia, una vez más, nos trasladamos espiritualmente hacia tres dimensiones: hacia el reino de los cielos, donde celebran los ángeles, hacia la celebración de la liturgia a través de los siglos y hacia el esperado y porvenir reino de Dios. Bueno, como veis, si aquí algo subraya en este punto que hemos comentado del catecismo, es precisamente el sentido tan cuidado y venerado de la liturgia que tienen las iglesias orientales. Y la Iglesia Católica, pues en el decreto sobre ecumenismo que aprobó en el Concilio Vaticano II, que se llamaba Unitatis Redintegratio, decreto sobre ecumenismo, pues insistió mucho en que el punto de unión con estos hermanos nuestros ortodoxos, pues debe de hacerse especialmente en torno a la liturgia, porque es fácil unirnos con ellos cuando tomamos la liturgia como punto de partida. Tal es así el cuidado y el esmero que han tenido en torno a la celebración de los misterios divinos en la liturgia. Bien, pero vamos por partes. Aspectos que aquí se distinguen. En primer lugar, que nos demos cuenta de que les llamamos iglesias orientales. Vais a ver que el catecismo, al igual que el Código de Derecho Canónico, al igual también que la Dominus Jesus, que la Dominus Jesus es una declaración de la Iglesia Católica, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre la unicidad y la universalidad salvífica de la salvación. Bueno, pues todos estos documentos, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, pues hacen una distinción que es la siguiente. A las iglesias orientales les llamamos iglesias. Sin embargo, a las comunidades que se separaron de la Iglesia Católica con la Reforma, no les llamamos iglesias, les llamamos comunidades. ¿Por qué hacemos una distinción entre iglesia y comunidad? Pues esa distinción está basada sobre todo en la sucesión apostólica. Nosotros reconocemos en los hermanos orientales, en las iglesias ortodoxas orientales, reconocemos que la sucesión apostólica se ha mantenido válidamente dentro de ellas. Es decir, que se ha transmitido la gracia del Espíritu Santo por la imposición de las manos desde Jesucristo hasta el momento presente. No ha habido una interrupción en la transmisión de la sucesión apostólica en esas iglesias. Con lo cual, cuando un patriarca, o un sacerdote, un pope, celebra la Eucaristía, está consagrando válidamente el cuerpo y sangre de Cristo. Y nosotros creemos en que ahí tiene lugar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces hay que decir que en las iglesias orientales, en ellas la sucesión apostólica es válida, no se ha interrumpido esa gracia de transmisión, de sucesión apostólica, por tanto le llamamos iglesias. Sin embargo, las comunidades protestantes, en ellas sí se ha interrumpido en la sucesión apostólica. Además, no es que nosotros lo digamos de ellos, sino que la misma fe protestante de alguna manera rompió con la fe en la sucesión apostólica. O sea, que no es que lo digo yo de ti, sino que precisamente al poco tiempo ya de la ruptura de Lutero, la sucesión apostólica, el sacramento del orden por el que se transmite la gracia del sacerdocio por la imposición de las manos, sufrió una ruptura. Es decir, Lutero también rompió con ese sacramento de transmisión del sacerdocio de Jesucristo por la sucesión apostólica. Bien, por eso nosotros no nos parece adecuado, no es correcto, no es
No es fiel con los hechos el llamarle iglesia pues a una comunidad que no tiene esa sucesión apostólica proveniente desde Jesucristo. La llamamos comunidad, comunidad de cristianos. Sí, comunidad de cristianos porque al fin y al cabo se están juntando en el nombre de Jesús. Pero no iglesia, porque la palabra iglesia hace referencia a una convocación. Cuando Jesús nombra a sus apóstoles como pilares de su iglesia, es imposible que exista iglesia en el sentido propio de la palabra donde no están los pilares de los apóstoles. Si Jesús pone a Pedro como tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los apóstoles son también, bueno, pues eso supone que la eclesialidad en el sentido pleno está unido a la apostolicidad. No puede haber iglesia sin pilares apostólicos. Bueno, dicho esto, digo esto para que distingamos por qué a las iglesias orientales las llamamos iglesias, y aunque a veces hayáis oído la palabra iglesias protestantes, bueno, pues bien, pues la palabra iglesias protestantes a veces la utilizamos, pero es una utilización, pues digamos, no estricta. Estrictamente hablando, se llama comunidades de cristianos protestantes. Bien, esto lo digo para entender por qué el punto 1399 pues dice que incluso puede y debe de ser incluso hasta conveniente pues que los católicos podamos participar de los sacramentos de estas iglesias orientales. Lo voy a volver a leer. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, tienen el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo. Una cierta comunión in sacris, se refiere a participar de los mismos sacramentos, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas. Ahora vamos a ver qué circunstancias son esas. Aquí se distingue, pues, la comunión in sacris, o sea, el que un fiel participe, o mejor dicho, reciba los sacramentos de esa otra iglesia ortodoxa, o que un ortodoxo reciba unos sacramentos de la iglesia católica. Se distingue eso de la concelebración de los ministros. Eso es otra cosa distinta. Es decir, lo que no está autorizado, lo que no sería correcto, es que un ministro católico, un sacerdote católico, concelebre en una liturgia ortodoxa, o que un pope ortodoxo concelebre en una liturgia católica. ¿Por qué no es correcto? Pues porque la concelebración es una visualización de una plena comunión entre ellos que de hecho todavía no se ha dado, porque fijaros que en la liturgia se pide por el Papa, por el obispo, etcétera. Es decir, supone participar en la Eucaristía, siendo verdad las palabras que decimos, si verdaderamente las decimos pues con pleno sentido, estamos diciendo en comunión con el Papa, con el obispo, es decir, supone una plena comunión de inserción eclesial, con celebrar en una liturgia eucarística. Por eso no es correcto. Por eso cuando fue el Papa en esta visita a Turquía, el Papa asistió pues a esa liturgia presidida por Bartolomé I en la Basílica de San Andrés, allí en Constantinopla. Allí asistió a la celebración que hacía Bartolomé I, y Bartolomé I dijo en las palabras que dirigió, pues que suplicaba y suspiraba por el día en que pudiesen concelebrar, pero no era correcto que concelebrasen, porque hubiese sido hacer algo como gesto litúrgico que no correspondía a una realidad. O sea, no era verdad, no era realidad. No era verdad que la concelebración de Bartolomé I y Benedicto XVI, pues si lo hubiesen hecho hubiese sido pues un brindis al sol, porque todavía no existe, hoy por hoy todavía faltan pasos por dar, pues para llegar a que la Iglesia ortodoxa se sienta integrada en ese pastoreo de Pedro sobre el resto de los apóstoles, y ese primado de Pedro
en el que Pedro gobierna la Iglesia, al servicio de ella, al servicio de su unidad. Por lo tanto, no se puede concelebrar, un ministro católico no puede concelebrar, pero sin embargo, en circunstancias determinadas sí se puede comulgar o recibir los sacramentos, ¿no? Vamos a explicar qué circunstancias son esas, porque aquí se nos remite al Código de Derecho Canónico. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.